Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tutorial. Yo soy Allvibe y en este tutorial les voy a explicar a fondo uno de los efectos que creo que todo el mundo conoce, pero realmente casi nadie sabe cómo funciona, y este es el flanger. Si nosotros insertamos en el mixer, lo podemos encontrar así como Fruity Flanger, y es esta pequeña ventanita. Pero antes de empezar a explicar el plugin en sí, necesitamos entender qué es el flanger, porque bueno, esto aplica para cualquier tipo de efectos, no solo para este de FL Studio. Ok, el flanger es pues un efecto, un fenómeno que se da en el audio cuando tenemos un sonido y de este mismo sonido creamos copias que van a estar ligeramente retrasadas o que van a variar en fase, es decir, si tengo aquí esta forma de onda, la fase va a estar cambiando hacia adelante o hacia atrás, es decir, va a tener retrasos, ciertos delays, y estas copias también pueden llegar a tener algunas otras variantes, como que, por ejemplo, ese retraso de fase no sea constante, que esas copias que estamos creando del sonido original tengan variaciones en el pitch y que también esas variaciones de pitch sean periódicas, que no siempre sea la misma. Y eso en conjunto es lo que nos va a dar el efecto de flanger. Aquí puedo hacer alguna recreación bastante sencilla, bastante pedorrona. Tengo ahí una forma de onda sinusoidal. Estoy creándola con dos osciladores del 3X Oscillator que están exactamente a la misma octava, sin desafinación. Es exactamente lo mismo, es una interferencia constructiva. Y si yo tomo uno de esos dos osciladores y varío ligeramente la afinación, en este caso voy a ir aquí con la perilla fina, vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos viendo que precisamente como este oscilador, al tener un tono ligeramente más alto o más bajo, pero que es diferente al de la onda original, pues nos va a dar después de cierto tiempo una cancelación de fase. Ahí lo vemos cuando tocamos notas más bajas, porque bueno, la oscilación es más lenta, es más fácil apreciarlo. Justo cuando llega al silencio significa que este oscilador tiene su onda completamente hasta arriba y este lo tiene completamente hacia abajo. ¿Y qué es lo que pasa? Que se cancelan mutuamente y escuchamos el silencio. Cuando subimos más la velocidad de esta desafinación, de esta variación en la fase, es que vemos ya este tipo de comportamiento, que a frecuencias más altas se escucha así. Pero bueno, aquí solamente estamos utilizando dos ondas sinusoidales que son bastante sencillas. Cuando hablamos de ondas más complejas o de diferentes osciladores, ya no nada más dos, estamos hablando de tres, cinco, siete más, es cuando nos dan los efectos más complejos. Por ejemplo, algo así podría ser como una imitación bastante artificial de lo que hace un flanger. Pero bueno, ahora sí, vamos a activar el flanger. El flanger tiene diferentes presets. Ustedes pueden seleccionarlos y ver cuál es el carácter que le da al sonido cada uno de ellos. Estoy seleccionando una onda sinusoidal para que sea fácil explicarlo, pero si lo quieren escuchar en verdad qué es lo que hace, necesitan un sonido que tenga un poco más de riqueza en frecuencias, como un diente de sierra. Muy bien, pero vamos a empezar a explicar qué es lo que hace cada una de las perillas del flanger. Voy a regresar aquí a la onda sinusoidal.
para que sea muy fácil. Vamos a empezar por la parte de abajo, que es lo más sencillo. Tenemos el dry, el wet y el crossover. El dry es qué tanto volumen queremos de la señal original sin procesar. Ahí podemos ver que si está al 100% y los otros están abajo, puedo yo activar y desactivar el efecto y prácticamente, o más bien, no hay ninguna modificación en el sonido. Después tenemos el wet. El wet es el volumen de la señal procesada, que en este caso, como les digo, es una onda sinusoidal y no hay muchos pues aquí de estos ajustes movidos, no se nota mucho la diferencia. Y luego tenemos el crossover, que básicamente es lo mismo que el wet, pero con las fases izquierda y derecha, o los canales izquierdos y derecho invertido. Por ejemplo, si lo dejo completamente el dry abajo y subo el wet, digo el cross, me va a dar como una versión invertida del wet. Y por eso si los combino, suena así. Ok, luego tenemos, vamos a regresarlo otra vez, dry y wet. Ahora sí, tenemos los controles. Primero el delay, es decir, el retraso que van a tener las copias de sonido. Si lo dejamos completamente hacia abajo, es el retraso más pequeño que hay y lo podemos llegar a subir hasta 20 milisegundos. Luego tenemos depth, que es la profundidad. Que vamos a ver que conforme lo vamos aumentando nos va a dar efectos un poco más agresivos o más notorios, y si lo hacemos hacia abajo van a ser mucho más sutil. De hecho nos puede ayudar como para dar algún efecto estéreo. Después tenemos el rate. Esto es a qué velocidad se van a estar moviendo estas diferentes copias. Si lo pongo completamente hacia abajo, 0 Hz, es decir, ciclos por segundo, no se va a mover. Por más que yo le mueva aquí, en cuanto al retraso de la señal o a qué tan profundo es la amplitud de la señal, no se mueve, queda completamente estático. Puedo dibujar un bonito círculo, nomás. Qué artista. Y le puedo ir moviendo la velocidad. Cuando estamos hablando de un hertz hacia abajo, realmente no podemos como que distinguir de hecho más que el efecto, pero arriba de eso empezamos ya a notar como que hasta un tono. Y es que aquí realmente lo es como muy parecido a la amplitud modulada. Es decir, ya a esta velocidad empezamos a acercarnos al campo de amplitud modulada, que lo que hace es que varías el volumen de acuerdo al tiempo. Luego tenemos este que es la fase, es decir, con este podemos nosotros controlar cómo es que están el canal izquierdo y derecho. Por ejemplo, si estoy completamente hacia la izquierda, están en fase, igual en 360 grados está en fase, y 180 grados, que es exactamente la mitad, significa que el canal izquierdo va a obtener como que su máximo nivel del flanger, mientras que el canal derecho al mismo tiempo está alcanzando el mínimo de flanger. Y lo podemos ver aquí en el vectorscopio.
le da como un efecto estéreo. Si lo dejamos muy bajito, como por ahí de 20 grados hacia abajo, da un efecto estéreo bastante interesante. Muy bien, esa es la fase. Después tenemos el damp. El damp es un filtro. Es un filtro paso bajo. Así que cuando nosotros lo movemos hacia abajo, estamos quitando frecuencias altas. Aquí podemos ver, está con todas las frecuencias y conforme lo bajo van a ir desapareciendo. Vamos a hacerlo de nuevo variando otros patrones para que vean la diferencia. Muy bien, después tenemos aquí la forma del oscilador. Completamente hacia la izquierda es una forma sinusoidal que es más suave, se va a notar los cambios como mucho más progresivo, y hacia la derecha sería completamente un triángulo que es más agresivo. Aquí, perdón, me equivoqué, es al revés. El damp completamente hacia arriba estamos filtrando y completamente hacia abajo estamos dejando pasar todo. Y solamente se aplica a la señal procesada, es decir, al wet. Ahí está. Que no se confundan. Después tenemos la parte del feedback o retroalimentación. Esto es decir, qué tanto va a hacer que las señales duplicadas vuelvan como que a entrar al flanger. Mientras más lo eleve, el efecto de flanger se va a hacer mucho, pero mucho más agresivo. Por ejemplo, si selecciono un rate alto, se pueden hacer pues como efectos de sonido. Que de hecho, pues ya aprovechando les enseño. Por ejemplo, algo así. Digo ya, aprovechando que andamos por acá, un poquito de sound design. Muy bien. Entonces, pues aquí dependiendo de lo que quieran lograr, es preferible mantenerlo en un nivel controlado. Y mantener también el rate más o menos bajo cuando esto lo suban, para evitar que estemos entrando ya en el campo incluso de frecuencia modulada. Aquí se puede notar bastante bien qué es lo que hace la forma de onda del oscilador. En sinusoidal es suave la transición, de hecho se nota el cambio de pitch, como si estuviera moviendo, por ejemplo, esto. Claro, mucho más suave, no tan agresivo. Y cuando es un triángulo se escuchan como si fueran escalones. Casi casi como si estuviera tocando dos notas así, una tras otra. Que no es el caso. Después tenemos que lo único que va a hacer es que el feedback lo va a invertir, es decir, en cuanto a
a la fase, estamos invirtiendo la fase del feedback y este nos va a estar invirtiendo el wet. Es decir, la señal completa procesada. Este es solo el feedback y este ya la señal completa procesada. Es on y off, los dos son de encendido y apagado. Y en algunos casos simplemente mover esto les puede dar un ligero cambio de timbre. Y pues esos son todos los controles del flanger. Lo que me interesaba es que entendieran qué es lo que hace cada cosa para que cuando quieran procesar alguno de esos sonidos no nada más agarren y entren aquí a los presets, sino que estén conscientes de qué es lo que hace cada cosa y así lo puedan ajustar a sus necesidades. Y pues bueno, realmente eso sería todo por este tutorial. Espero que les haya quedado claro sobre todo el concepto de flanger, no tanto cómo usar el plugin en sí, pero qué es el flanger, cuáles son sus diferentes ajustes, y así cualquier flanger que ustedes agarren, pues ya sabrán qué es lo que le tienen que mover. Espero que les haya gustado este tutorial. No olviden dejarme algún comentario por aquí abajo en la caja de comentarios. Suscríbete y comparte si es que todavía no estás suscrito para que yo pueda cagar a gusto. Eso me hace muy contento y nos estamos viendo en el siguiente tutorial.